Para el Día del Trabajo, el jefe del Parlamento de Venezuela y autonombrado presidente interino, Juan Guaidó, convocó a la movilización más grande en la historia de Venezuela para exigir la salida del mandatario Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, encabezó este viernes un cabildo abierto en Caracas para anunciar nuevas acciones en su lucha por desalojar del poder a Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este viernes para el 1 de mayo, Día del Trabajo, a la marcha más grande de todo el país para pedir el cese definitivo de la usurpación que considera hace el gobernante Nicolás Maduro, y para exigir a la Fuerza Armada que acompañe esa demanda. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia, dijo en un cabildo abierto en una plaza de Caracas. Guaidó emprendió desde enero pasado, cuando se proclamó presidente encargado de Venezuela al invocar 3 artículos de la Constitución, una lucha por desalojar del poder a Maduro, a quien considera un usurpador por haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. Como parte de esta lucha, el opositor puso en marcha en marzo lo que denominó como Operación Libertad a fin de organizar una masiva movilización para reclamar la oficina del Palacio Presidencial de Miraflores, ubicado en el centro oeste de la capital venezolana. Según explicó en aquel momento, con la operación busca organizar a sus bases en lo que llamó Comités de Ayuda y Libertad, que según dijo este viernes ya hay 3.100, y exigir a la Fuerza Armada y funcionarios públicos que se rebelen contra Maduro. Para que esto tenga éxito, ¿qué tiene que pasar? ¿A quién va dirigido esta exigencia? Porque ya sabemos que ni Maduro ni al régimen no tienen nada que dar. Primero a las Fuerzas Armadas. A que acompañen el legítimo petitorio de un pueblo que quiere, que necesita, que demanda vivir, dijo. Señaló que la marcha del próximo 1 de mayo no será un espacio de confrontación con la Fuerza Armada sino de construcción. No pretendemos que esto sea un choque contra escudos de militares que quieren cambiar, que también necesitan luz y agua, no. Lo contrario, que se sumen a esta gesta. Que nos acompañen a llegar al destino que todos queremos, apuntó. Asimismo, anunció que durante la próxima semana habrá más convocatorias de calle, y actividades propias de los trabajadores públicos que le apoyan. En el cabildo que Guaidó encabezó se rememoró el ocurrido el 19 de abril de 1810, cuando 6 provincias de Venezuela desconocieron el mandato del capitán general Vicente Emparán, el representante máximo de la corona española en el país. Ese hecho se conoce en Venezuela como el primer paso que llevó al territorio venezolano a liberarse de la corona española, un suceso que también fue recordado por el gobierno de Maduro a través de redes sociales. En 1810 dimos el primer paso hacia la independencia, al desconocer la autoridad del imperio español en esta tierra. Con la misma rebeldía, hoy hacernos frente a nuevos imperios que pretenden robarnos nuestro sagrado tesoro, la libertad. Los derrotaremos, dijo en Twitter Maduro. Mientras tanto, ministros y militares realizaron un acto conmemorativo por los 209 años del hecho con la izada de la bandera en el mausoleo del Libertador, Simón Bolívar, ubicado en el centro oeste de Caracas.